Tengan todas y todos muy buenas tardes. Solo antes de iniciar el desarrollo de nuestro tema de hoy, quisiera que me confirmaran si pueden apreciar la diapositiva que les estoy presentando y si me escuchan de manera correcta. Si me hacen el favor de confirmarme si ambas cosas son apreciables para ustedes para poder iniciar con nuestra videoconferencia. Ok, gracias a Rizelda, Martínez, Diana, Luigi, que nos han hecho el favor de confirmar. Siendo así, bueno, vamos a dar inicio a lo que es el tema del día de hoy. En honor al tiempo, pues darles unas indicaciones que ustedes ya conocen. Si tienen una duda o inquietud en cuanto al desarrollo del tema, pueden interrumpir en cualquier momento y de igual manera a través del chat se les estará resolviendo o tomando sus dudas e inquietudes. Para este día nos corresponde darle seguimiento al curso de refuerzo para el ingreso 2021 en la tutoría de lenguaje y literatura. Mi nombre es Edith Noemi Cruz Morales y les acompaño en la tutoría de lenguaje y literatura. El tema que vamos a desarrollar hoy es las palabras, estructuras y sus clases. Los objetivos que nos hemos trazado con esta jornada es poder identificar los elementos constituyentes de la estructura de las palabras, clasificar las palabras según categorías gramaticales, decirles que esto, al igual que el conocimiento que ustedes van adquiriendo en las otras tutorías, requiere del esfuerzo de parte de cada uno de ustedes, en el sentido que estos temas tienen una secuencia lógica. Y este es uno de esos temas que requieren el estudio previo o preliminar de un tema que le antecede a este. Ya en su momento vamos a hacer referencia a él, pero hago la aclaración para que comiencen a refrescar o a traer a cuenta apuntes o conocimientos que ustedes tengan de las semanas anteriores. Vamos a hablar como un primer apartado. Hemos clasificado esta jornada en las palabras, refiriéndonos en primer lugar a su estructura, y en un segundo momento hablaremos siempre de las palabras, pero específicamente a las clases de palabras. Entonces, para dar inicio, como les reiteraba, a esta primera parte, ya, digámoslo así, de esta videoconferencia, vamos a abordar lo atinente a las palabras y su estructura. Para referirnos a las palabras, tenemos que tener en cuenta que la rama de la ciencia que se encarga de... Permítanme un segundo. La rama de la ciencia que se encarga del estudio de la estructura de las palabras es la morfología, y etimológicamente la palabra morfología se descompone de dos voces griegas. Ustedes pueden ver en su diapositiva, pueden observar que estas dos palabras son morfe, que hace referencia a la forma, y logos, que refiere a un tratado. En resumen, estamos hablando que la morfología es el tratado o estudio de la forma en que se estructuran las palabras. Traigo esta alusión porque también en el lenguaje ustedes encontrarán muchas ciencias que se auxilian, por ejemplo, la fonología, la gramática, la ortografía, y así en sí, pero en cuanto a hoy respecta, la morfología es la que nos va a ayudar a determinar, o más bien a estudiar la estructura de las palabras. Y para poder abordar la estructura de las palabras podemos hablar de cuatro grandes
niveles, por decirlo así. 4 grandes niveles, pero quisiera referirme en cuanto a la morfología, porque, o hacer como una ligadura en cuanto a nuestro tema. Porque, como les decía, la morfología estudia la estructura interna de las palabras, y a eso es lo que queremos hacer énfasis con el tema de hoy. Y también, como era parte, y se nos mostraba en parte de los objetivos que nos hemos trazado, también es uno de nuestras expectativas poder determinar o hacer que ustedes puedan determinar los elementos que componen las palabras y cómo es que estos se relacionan, es decir, qué función tienen todos esos elementos y qué función desempeñan dentro de la palabra misma. Y aquí es donde quería hacerles recordar que una de las características, como les digo, quería hacer énfasis en esto, que estos temas tienen un contenido o un tema previo. Y se recuerdan que dentro del desarrollo de las semanas que se les ha compartido material, comenzamos hablando del lenguaje. Y es que hay que recordar que una de las características del lenguaje es, como dijimos en aquellas semanas anteriores, creo que, no, sin más no recuerdo, era la definición, se les mostraba o se les compartía la definición en la 9ª semana. El lenguaje es articulado. También una de las características común, es una de las características común a todas las lenguas, debido a eso, pues a sus signos lingüísticos, o sea, las palabras. Y por eso es que hablamos de distintos niveles, porque el lenguaje es articulado. Primero, pues tenemos que hacer referencia, esto es como, recuérdense que hay temas y hay problemas que se resuelven de diferentes maneras. En algunos casos ustedes estudiarán un tema de lo más sencillo a lo más complejo, o sea, sería, de lo más sencillo a lo más complejo, y en otras ocasiones ustedes abordarán los temas de lo más complejo a lo más específico. Pero en este caso, para poder entender, debemos comenzar de lo más sencillo a lo más complejo. ¿A qué quiero hacer alusión con eso? Si ustedes ven en los 4 niveles que ustedes tienen en la pantalla que se les está compartiendo, tenemos en un primer momento el nivel fónico, como una forma de estudiar la estructura de las palabras. También hablamos de un nivel morfológico, que era lo que les estaba hablando, del nivel de la morfología, que era o que es más bien la ciencia que estudia la estructura interna de las palabras. Pero previo a la morfología, nosotros estudiábamos en la semana, déjenme verificar para no darles un mal dato, para que ustedes igual lo puedan verificar. Hablábamos en la semana 8 del tema lenguaje, lengua y habla. Y dentro de este abordábamos los fonemas y los sonidos. Esto entra dentro de la primera fase, digámoslo así, de la primera fase del estudio de este tema. Se entiende que ustedes ya abordaron o ya leyeron el tema 8 que refiere a los fonemas y sonidos, para poder nosotros ahora complementar ese conocimiento con el siguiente nivel, que es el estudio morfológico de las palabras. Pero volvamos al primer nivel. En el primer nivel hablábamos de una unidad mínima y también una unidad máxima. Si ustedes se fijan en las 4 etapas que tienen en su pantalla, ustedes siempre van a tener una medida o un rango entre unidad mínima y unidad máxima en los 4 niveles, ya sea el fónico, el morfológico, el sintáctico y el semántico. No quisiera, decirles que yo voy a abordar o voy a hacer un resumen tanto del nivel fónico como del nivel morfológico, porque el nivel sintáctico entiendo que se refiere a la semana siguiente, es decir, que el nivel fónico se abordaba con el tema que se les comparte en la página del nuevo ingreso en la semana 8. El tema nuestro está siendo desarrollado o es retomado en la semana 9, con el tema 9. Y el nivel sintáctico se retoma después con las oraciones y el nivel semántico también.
Entonces vamos a tener un especial estudio de los dos primeros niveles, y en ambos niveles ustedes encuentran una unidad mínima y una unidad máxima. En el nivel fónico, como unidad mínima tenemos el fonema, y como unidad máxima el acento, la entonación. En el caso del nivel morfológico, de igual manera tenemos ese mismo rango. Una unidad mínima, que va a ser un monema, un lexema y un morfema, que más adelante vamos a estudiar eso, vamos a ver eso a detalle. Y tenemos como unidad máxima la palabra. Máxima porque también ustedes lo verán más adelante por su estructura. Y hablamos de clasificaciones, se categorizan, en fin. Entonces hago esto como un pincelazo de lo que ustedes, o cómo deben ustedes estudiarlo, porque como les digo, esto es una secuencia, o más bien un orden lógico. Si ustedes no conocen las bases principales, se les complicará comenzar de lo más complejo a lo más específico. Por eso hago énfasis en esto. Pero para no hablar o perder tiempo, porque en honor al tiempo vamos a correr un poco. Pero igual, como les digo, si hay dudas, pueden interrumpir en cualquier momento. Vamos a pasar a una pregunta indagadora. Como les reitero, aquí hacemos de cuenta y caso que ustedes ya leyeron el material de las semanas anteriores, pero si no, partamos también del hecho de que estos son temas que se abordan en básica. Refresquemos conocimientos o compartamos ideas que tengamos para poder construir. Recuérdense que el conocimiento se construye. Para poder construir entre nosotros, pues esto que nos va a servir para los temas posteriores, y de igual forma en conjunto servirá para que ustedes tengan buenos resultados en su prueba de admisión. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿recuerdan ustedes la diferencia existente entre estos dos términos importantísimos para formar palabras? Hago referencia a una diferencia que existe entre los lexemas y los morfemas. Esto, bueno, si pueden activar su micrófono sería excelente, o si no, en el chat. Pero mientras escriben o se animan, decirles que como lo establezco ahí en la lámina, o marcar esta diferencia en estos términos es importante para poder nosotros hacer lo que pretendemos con este tema: formar palabras o estudiar cómo se forman las palabras. Es por eso que quisiera partir de los conocimientos o de la idea que ustedes ya tienen en relación a las diferencias marcadas que hay entre estos dos términos. Veamos si alguien ha escrito. Pues nadie se anima. No sé si alguien quisiera exponernos activando su micrófono. Bueno, continuemos entonces. A lo mejor más adelante se nos anima. Tenemos entonces, para poder ahondar en nuestro tema, tenemos que partir para poder estudiar de manera eficaz o de manera amigable, o como queramos decir. Es requisito indispensable, como yo les ponía o les establecía en la pregunta, es indispensable entender estas palabras, y solo vamos a entenderlo o tener claridad si comenzamos o si empezamos desde lo más básico, y así vamos subiendo poco a poco el nivel de los conocimientos. Para ello tenemos que partir, y remitámonos al tema de la semana anterior, al que les mencionaba, al tema del lenguaje, lengua y habla. Y dentro de este tema ustedes encontraban, o se hacía una diferencia entre fonemas, sonidos y letras. ¿Por qué traigo a cuenta esto? Porque fue en ese momento donde estudiamos los fonemas. En esta videoconferencia debemos estudiar solo los lexemas y los morfemas, porque son los elementos que nos sirven para formar las palabras. Pero para que ustedes no se confundan, he decidido
retomar desde la semana anterior para poder hacer un pincelazo, de lo que veíamos en esa semana. Entonces tenemos que los fonemas son, si se hagan también ustedes referencia al esquema que les mostré. Hablábamos de, en las fonologías, un estudio o un rango entre una unidad mínima y una unidad máxima. En el caso de los fonemas, son esa unidad mínima de la lengua, diferente entre sí, que todos los hablantes conocemos, y cuando lo hacemos en forma de sonidos o letras. Podemos decir con lo que acabamos de leer que un fonema, o como hago referencia en el tema de la semana anterior, así se expresa, un fonema es esa unidad fonológica mínima, pero tiene otros rasgos. Dentro de ello es que es indivisible, y esto ténganlo muy en cuenta, y es abstracta. Diferenciadora, ¿por qué? Porque cada fonema se delimita dentro del sistema por las cualidades que se distinguen de los otros, pero es importante tomar en cuenta que además cada fonema es portador de una intención significativa especial. ¿Cómo les explico? En esa semana, bueno, en mi caso yo trataba de explicarles que el fonema es la idea. Es la idea como para comprender esto de manera como más práctica. Lo que les estaba mencionando eran las características de los fonemas, pero los fonemas, como se pueden ver la lámina, dice que son diferentes entre sí, y que todos los hablantes conocemos, pero una característica de los fonemas, bueno, y otro de los elementos que se destacan en la definición que tienen en pantalla, es que cuando los utilizamos lo hacemos en forma de sonidos y letras. Todos los hablantes, como les decía, lo conocemos y lo hacemos y los utilizamos también, y lo hacemos en forma de sonidos y letras. Pero algo que ustedes tienen que tener en cuenta para poder entender perfectamente qué es el fonema, es que el fonema es la imagen mental de un sonido. ¿Por qué? Por ejemplo, podemos hablar del fonema A. Nosotros tenemos una imagen mental del sonido de la letra A. Pero, como les digo, cada hablante lo emitirá según su aparato fonador, y eran cosas que veíamos en aquella semana. Es decir, que podrá ser de un sonido diferente. Por eso decimos que el fonema está solo en nuestra mente, y los sonidos los podemos emitir y percibir. Por ejemplo, en el castellano, que es nuestro lenguaje, podemos decir que posee 24 fonemas. ¿Por qué? Porque estamos hablando a la imagen o representación, que sería la grafía de ese fonema. ¿Por qué? Porque 24, porque, por ejemplo, en el caso de la V o la B, le corresponden a un mismo fonema. Entonces, no quisiera confundirlos con esto, pero algo que sí quiero que tengan en cuenta para poder entender este tema es que cada letra es un fonema, que a su vez se escribe en grafemas, que son las letras. Es decir, las letras, y en aquella semana nosotros veíamos que se encierran en diagonales. Entonces, la combinación de estos fonemas, óigase bien, fonemas, dará como resultado un morfema, que es lo que vamos a ver a continuación. Dará como resultado un morfema, que el morfema es una... Creo que me comí la presentación, me van a disculpar, la de los morfemas. Bueno, pero siguiente al fonema tendríamos lo que serían los morfemas.
¿Por qué comencé del fonema? Porque, como les dije, el fonema es cada letra. Y que cada letra ya escrita es un grafema o una grafía. Entonces, ya partimos de eso. Teniendo el fonema, la combinación de fonemas nos va a dar como resultado morfemas. Pero ¿qué es? Bueno, así aquí está la presentación. Ay, disculpen que me había confundido porque no le puse título. Entonces tenemos que un monema es una secuencia de fonemas. ¿Qué les decía que era el fonema? La combinación de letras, por así decirlo. Tenemos que un monema es una secuencia de fonemas. O también podemos hacer referencia a una transformación abstracta de fonemas que convoca cambios sistemáticos regulares de significado. De ahí que se añade o se aplica que es mínima. Porque el sentido no bueno, se entiende de esa manera porque no puede ser descompuesto el significado. Pero, como les digo, una definición clásica sería esa, ¿va? Y no tan elaborada, ¿va? Que sería como la unidad mínima significativa del lenguaje o de la primera segmentación o articulación. Entonces, aquí lo tienen ustedes. Y estos monemas tienen una clasificación. Tenemos que hay dos tipos de monemas, según sea la autonomía y la capacidad de ser interpretados semánticamente. Podemos clasificarlos en lexemas y en morfemas. Como les comentaba, que la combinación de fonemas da como resultado morfemas, pero estos son como una clasificación de lo que veíamos de los monemas. Entonces, tenemos que los lexemas son los mismos monemas, o sea, es una clasificación que da un significado léxico concreto y autónomo, que constituyen una base invariable de las palabras. Óigase bien, constituyen como monemas léxicos. Se actúa o se le añaden el resto de monemas. Y ya veremos unos ejemplos para que ustedes puedan entender más de manera más ejemplificativa. Entonces, como les digo, este sería como la base. El lexema es ese monema que da significado concreto, óigase bien, y autónomo, es decir, que el simple hecho de tener ese conjunto de letras tiene un significado concreto. Entonces, como les digo, a este, que es el que tiene significado concreto, puede añadírsele otros monemas. Generalmente los lexemas están formados por una secuencia, como les digo, continua de fonemas, aunque en algunas lenguas, porque esto es relativo, como un ejemplo sería las lenguas semánticas, pueden estar formados por un conjunto no continuo de consonantes. Lo veremos en los ejemplos. Pero otra de las clasificaciones que se le dan a los monemas son los morfemas. Y estos son monemas de significado, no es tanto léxico. Los primeros eran léxicos. Estos, en el caso de los morfemas, tienen un significado gramatical o derivado. A diferencia del primero, el significado aquí no es autónomo. Y ahí ustedes vayan marcando los elementos diferenciadores. No es autónomo, sino que es derivado y requiere que se le añada necesariamente una secuencia de fonemas que contengan algún lexema. ¿Pero por qué lexema? Porque el lexema
tenía un significado concreto, recuérdense, un léxico, un significado concreto y autónomo. Entonces, como su significado es gramatical y se deriva del otro, o necesariamente debe ser auxiliado por el otro, entonces debe de añadírsele algún lexema para tener una interpretación semántica. Y generalmente constituyen la única parte variable de la palabra. También estos son conocidos como monemas morfemáticos. Pero para que no se compliquen, clasifiquémoslos. Los monemas se clasifican entre lexemas y morfemas. El lexema va a ser como a modo de resumen, el lexema va a ser el monema de significado léxico concreto y autónomo, mientras que el morfema va a ser el monema de significado gramatical o derivado, y que necesariamente, por no ser autónomo, necesita algún lexema para tener o para que se configure esa interpretación semántica. Aquí tenemos un ejemplo. Como les decía, el lexema es o constituye la base invariable de las palabras. Tenemos ahí en la tabla el lexema de la palabra pelota. Vean ustedes cómo es que se estructuran las palabras. La palabra pelota está estructurada, ¿por qué? Por un lexema de un significado léxico, o más bien el lexema de significado concreto y autónomo, que si ustedes ven, si le quitamos la A la palabra pelota, tendríamos una secuencia de fonemas, que son las letras, y que a simple vista nos dan o constituyen una base invariable de la palabra. Lo único que varía aquí sería la letra A. ¿Por qué? Porque la A vendría a ser el monema de significado gramatical que deriva del lexema y que viene a variar la palabra. Viene y a la A se le atribuye un género. Y así, si ustedes se fijan en la palabra árbol, por no poder, ¿cómo podríamos dividirla o por atribuirle un significado invariable, pues no se le ha agregado un morfema? ¿Por qué? Porque el simple lexema por sí solo, a ustedes pueden atribuirle un significado concreto. Podríamos modificarlo como, por ejemplo, escribiendo arboleda o árboles, pero los demás vendrían a ser los morfemas, o vendrían a ser este otro complemento derivativo no autónomo que requiere añadirse para poder modificar el sentido de la palabra. Y así tienen otros ejemplos. Montes. Montes es el lexema porque es la raíz o el significado concreto, y el morfema S, que vendría a significar un número. En igual sentido, la palabra casa, podemos dividir sus lexemas y sus morfemas en la manera que ustedes lo pueden apreciar en la diapositiva. Vecino. Espero que se comprenda la idea, y si no, pues les invito y les animo a que expongan sus dudas y sus consultas. Voy a verificar si no hay hasta el momento. Bueno, parece que no. Continuemos entonces. ¿Por qué? Porque este tema es bastante extenso. Entonces, acá yo les muestro como un mapa que nos ubica o nos da un plano general o nos resume lo que yo les estaba mencionando. Los monemas como unidades mínimas de significado, porque hay una, en el caso, partiendo desde el estudio de lo que sería la morfología, porque si partimos desde el plano de la fonología o la fonética, estaríamos hablando de fonemas. Pero aquí, ubíquense ustedes, en estaríamos en el segundo nivel, que es el nivel morfológico, el de color verde, si ustedes se fijan. Entonces, ubicándonos o partiendo de que la morfología, como ciencia que estudia la estructura interna de las palabras, esta nos dice
que para poder constituir las palabras clasificamos, bueno, necesitamos en primer momento un signo o una primera articulación. Y eso va a ser la unidad mínima de significado, el monema, el signo o la primera articulación de significado para descomponer un signo lingüístico o una palabra. Entonces, esos monemas se clasifican en lexemas o en morfemas. En el caso del lexema, aporta un significado a la palabra. En el caso del morfema, añade al lexema y modifica su significado. Pero aquí vemos también que, como lo veíamos en el ejemplo anterior, yo eso no se los expliqué porque lo íbamos a abordar en esta siguiente lámina que estamos apreciando ahorita, pero si ustedes se fijan, yo hice como una subdivisión de los morfemas. Ese era solo un ejemplo para ilustrarlo a ustedes, pero los morfemas también se subclasifican y los podemos clasificar entre morfemas derivativos o afijos o morfemas reflexivos o desinencias. En el caso de los derivativos, estos van a permitir formar palabras nuevas, y era lo que yo les decía en el caso de la palabra árbol. Pero en el caso de los morfemas flexivos o desinencias, estos van a permitir modificaciones en una palabra ya existente. Cuando hablamos de los morfemas derivativos, si son prefijos, se colocan al principio de la palabra. Y esto va más en función de dónde ubicarlo o de dónde se ubica. Si van en medio de la palabra, interfijos, y si se colocan al final, sufijos. Esto es como ya más concreto el conocimiento. Recuérdense que las temáticas ustedes las pueden seguir investigando y las pueden seguir estudiando minuciosamente. En el caso de los morfemas flexivos o desinencias, en los sustantivos, adjetivos, pronombres y determinantes, estos van a indicar género y número, que son los como los más usados, ¿no? Por eso yo les ponía esos ejemplos más prácticos. Y en los verbos van a indicar persona, número, tiempo, modo y aspecto. Esto es lo que más concretamente se estudia. Para cuando igual un tema que también ya se abordó en los materiales que se les comparten, las reglas de concordancia. Yo me referí y hice el ejemplo como más práctico, la tabla de ejemplos más práctica porque son los más utilizados, pero no les resten importancia al caso de los morfemas derivativos, que van más en función de la ubicación donde se le asignan palabras nuevas al lexema y a los morfemas. Bueno, si no hay dudas hasta acá, pasaríamos a hablar o a la segunda parte de esta videoconferencia que hace referencia, o más bien pretende abordar siempre las palabras, pero más en función de las clases de palabras. Recuérdense que en esta primera parte hablamos de las palabras, pero refiriéndonos a su estructura. Entonces, ahorita, pasaríamos, si no es que hay preguntas, déjenme verificar, pasaríamos a hablar de lo que veo a alguien escribiendo. No. Bueno, entonces pasaríamos a hablar de lo que sería las palabras, pero más atinente a las clases. El esquema que les muestro es lo que pretendemos abordar en esto que nos resta de tiempo. Hablaremos de las clases de palabras que encontramos. Tenemos los sustantivos, los adjetivos, los determinantes, los pronombres, los verbos, adverbios, preposiciones y conjunciones. Entonces, este esquema resume todo lo que pretendemos en esta segunda fase. Definir qué es un sustantivo, definir qué es un adjetivo y así sucesivamente. Definir cada una de las clases de palabras. Hablar de sus clasificaciones, de sus tipos, de sus conjunciones, por decir, bueno, las conjunciones se abordan al final. Entonces,
Esto que ustedes ven acá son los elementos o son las clases de palabras que queremos abordar y todo lo que queremos desarrollar de cada una de ellas. Pero, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque esto es de suma importancia. El siguiente tema necesita que ustedes manejen el tema anterior, semana 8, esta semana 9, para que la semana 10 ustedes comprendan las reglas de concordancia, porque si no, no lo van a entender, porque ahí hablamos del verbo para entender el sintagma nominal, el sintagma adverbial, necesitamos saber del adjetivo, del sustantivo, en qué manera el verbo se está utilizando. Una regla de concordancia es la utilización de la persona en primero, segundo grado y así sucesivamente. Cómo se van a ir supliendo si no se utiliza la primera persona, la segunda persona. Vean, con esto no es que quiera preocuparlo, sino quiero hacer que nazca en ustedes la necesidad de estudiar los temas de manera secuencial. Entonces, comencemos. En el caso del sustantivo, dice que son palabras cuyo significado hace referencia a seres, objetos, ideas o acontecimientos que se entienden como independientes y que se puede percibir por los sentidos o con el pensamiento. Cuando hablamos de sustantivos podemos hacer referencia a género y número. La mayoría de sustantivos nos dice, aquí entramos en una... He querido resumir, como les digo, el tema es bastante amplio, pero de manera resumida tenemos que se clasifican en cuestión al género en invariables. ¿Por qué? Porque en su mayoría los sustantivos son invariables y esto es refiriéndonos a si son masculinos o femeninos. Algunos sí son variables y cambian de género, pero lo más común son los masculinos, que se les añade un morfema A para poder, y es ahí donde les digo, ¿cómo se configura? Aquí desconfiguramos, o más bien le atribuimos un significado gramatical distinto al monema, agregándole un morfema para añadirle una secuencia o para que éste tenga una interpretación semántica diferente. Entonces, venimos a ver que esta A que se le agrega al género, por ejemplo, en el ejemplo que tienen en pantalla, pintor, pintora, esa A que le agregamos, este sería un morfema que viene a constituir la parte variable de la palabra pintor. Sigamos. Pero en algunos casos cambia toda la palabra cuando del sustantivo, ¿no? El significado, cuando son heterónimos, por ejemplo, hombre, mujer. Lo que está en paréntesis son los ejemplos. Otros tienen la misma forma en masculino que en femenino. Entonces a esto se les denomina ambiguos. Por ejemplo, el mar, la mar. Y los epísenos son los nombres de animales de género indiferenciado. Por ejemplo, lombriz. Otro podría ser elefante, no hay elefante. Y así, en cuanto al número, podríamos decir, o más bien es una variación del sustantivo, que indica si se refiere a un solo objeto de la realidad, que estaríamos en presencia de un objeto singular, o varios, que hablaríamos de una pluralidad de sujetos. Esto para poder estudiar lo que es los tipos de sustantivos. También tenemos, es que hay una gran variedad de información y era lo que yo les decía. Hay sustantivos, bueno, partamos de su definición, no se les olvide que son palabras, que la función es identificar a todas las cosas que conocemos. Y ya les mencionaba ahí uno. Pero es una categoría, esto es importantísimo, esta clase de palabras, porque esto es importantísimo porque vienen y son una categoría central en la lengua. ¿Por qué? Porque junto con los verbos y los elementos léxicos con contenido semántico, que son lo que les mencionaba, los
los monemas que le atribuyen un significado gramatical, lo que veíamos en el ejemplo del pintor y pintora, junto con el verbo y estos elementos léxicos, los sustantivos vienen a configurarse o a convertirse en la categoría central en la lengua, o más bien en la formación de estructuras de palabras, y un conjunto de palabras en oración y así sucesivamente. De ahí que la importancia es trascendental. Les hablaba de distintos de ejemplos en cuanto a los sustantivos, pero también tenemos otros que había omitido, los propios, los comunes, también tenemos lo que yo les decía, los individuales, los colectivos, y se refiere a un sinfín de clasificaciones, los contables, los incontables, por poder decir objetos y cosas que se pueden, en el caso de contables, contar, y en el caso de los incontables no se puede determinar un número específico. Es decir, que los contables vienen a ser los que pueden ser enumerados y los otros no se pueden medir. Por ejemplo, podría ser dentro de los contables un libro, puedo contar un libro, pero no puedo contar la nieve, no puedo contar el azúcar, no puedo contar la leche, en cuanto a contar, y así sucesivamente. Entonces, tenemos que ver o tenemos que prestarle trascendental importancia porque su función en la oración son típicamente el núcleo del sujeto. Entonces, con frecuencia ustedes los van a encontrar en los sintagmas dentro de la oración y es lo que yo les decía. Y para eso, pues, bueno, y como otra cuestión importante que quiero mencionarles es que se vuelven el objeto directo o un complemento circunstancial. Y lo más importante es que se vuelven, que son los núcleos de los sintagmas. Entonces, es de ahí la importancia, ¿no? Les decía aquí unas clases de sustantivos que ya las abordábamos: comunes, propios, concretos, abstractos, individuales, colectivos, contables e incontables. Pasamos entonces al adjetivo. El adjetivo son palabras que expresan una cualidad o propiedad de lo que designa el sustantivo. En otras palabras, podemos decir que el adjetivo son palabras que complementan al sustantivo. Y estos vienen a suministrar más información acerca del sustantivo. Y vienen a puntualizar, como lo dice el texto que ustedes tienen en pantalla, vienen a puntualizar cualidades generales o específicas o detalles con una característica particular que le es inherente al sustantivo. Y tenemos una clasificación de lo que son los adjetivos, pero antes de pasar a lo que es la clasificación, tenemos que tener en cuenta que los adjetivos tienen una función específica o explicativa. Un adjetivo funciona como complemento del sustantivo y que debe coincidir en cuanto a género y número, y esto viene a configurarse en una regla de concordancia que ustedes estudiarán en los temas posteriores. Entonces, siendo así, vamos a clasificar o más bien los adjetivos se clasifican de la siguiente manera. Lo que yo les decía, en cuanto al género, tienen que coincidir en cuanto a género y número. Y tenemos que, en cuanto al género, pueden ser invariables o variables. Insisto que los ejemplos se los he colocado en paréntesis. Y en cuanto al significado, tenemos que los adjetivos calificativos pueden ser especificativo o explicativo o epíteto. Y ahí tienen un ejemplo. En el caso de un adjetivo calificativo que se vuelve su significado especificativo, tenemos necesario para diferenciar al nombre de otro.
Por ejemplo, yo me quiero referir a un coche, pero tenemos 100 coches. Tengo que hacer referencia a otras características, por ejemplo, el coche rojo, el coche de determinada marca, este Toyota, o me refiero a este de rines especiales, o sea, en fin. Y en cuanto a que no aporta información, o sea, aporta información, pero no necesaria, ahí tienen un ejemplo. También se clasifica el adjetivo calificativo en cuanto al grado del adjetivo, es decir, si es comparativo, si es positivo, y en el caso de comparativo podemos hablar de igualdad, inferioridad o superioridad. Y si es superlativo. Como otra clase de palabras tenemos los determinantes. Los determinantes se definen como una clase de palabras que van junto al nombre para concretarlo o identificarlo. Y estos se clasifican en artículos y adjetivos determinativos. Los artículos se clasifican, como les decía, en determinativos e indeterminados. Y los determinados, los adjetivos determinados se clasifican en demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos. Aquí tienen unos ejemplos. En el caso de los artículos determinados, artículos indeterminados, en el caso de los determinados, presentan el nombre de algo conocido o que ha sido nombrado antes. Y en los indeterminados presentan el nombre de algo no conocido por el hablante o por el oyente. Los determinantes suelen colocarse delante del sustantivo, pero debe tenerse en cuenta que hay ocasiones en que se ubican también detrás. En estos casos, que vaya detrás del sustantivo, se les denomina adjetivos. Adjetivos determinantes porque cumplen la función que están desempeñando es de intermediar entre el adjetivo y el determinante. Y ahí tienen ustedes los ejemplos. También acá les muestro en pantalla los adjetivos determinativos y lo que les mencionaba, el espacio donde se sitúan. Tenemos también refiere a la persona, ya sea en primera persona, segunda persona y tercera persona, en cuanto al género, en cuanto al número, si es que es plural. También pueden observar ustedes que hay ejemplos, les he colocado ejemplos de cuando estos adjetivos son posesivos y cómo se conjuga cuando sea utilizado en primera persona, sea utilizado en segunda persona o en tercera persona. Vamos a correr porque nos queda poco tiempo y aquí también, y aquí continuamos siempre con los determinantes, ya sean numerales, sean definidos, sean interrogativos y exclamativos. Cuando son numerales, ahí tenemos que pueden ser cardinales, ordinales, en el caso de ser indefinidos también. Los interrogativos exclamativos, que tengan en cuenta que son aquellos que preceden al nombre preguntando por su naturaleza o por su número. Y ahí tiene un ejemplo: qué, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas, cuáles, quién, quiénes. Y como les digo, únicamente actúan como pronombres. Ahora vamos a entrar a ver el pronombre. Una definición clásica o sencilla de comprender es que los pronombres son esta clase de palabras que sustituyen al nombre en una oración y se clasifican en personales, demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales, interrogativos y relativos. Los pronombres vienen a ser palabras, como les digo, que no tienen significado léxico por sí mismos, pero vienen o adquieren el significado del sustantivo al que vienen a reemplazar.
Eso es como lo más importante en cuanto al pronombre respecta. Y tenemos aquí cómo los podemos conjugar eso en primera, segunda o tercera persona. También, para referirnos al verbo, pues ustedes ya saben que el verbo son palabras que sirven para expresar una oración, una acción, perdón, un proceso o un estado que ha sucedido, sucede o sucederá, esto haciendo referencia al tiempo en que sucede o pase o vaya a ocurrir. Entonces, pero tenemos que hacer referencia a estos accidentes gramaticales que puedan ocurrir. Tenemos que en primera persona la acción la realiza el emisor. Estos son como tips o herramientas que ustedes tienen que tomar en cuenta al momento de estudiar la estructura de una oración. La persona, en cuanto al accidente gramatical relacionado a las personas, la idea es quién realiza la acción o quién no la realiza. Entonces, en cuanto al accidente gramatical que refiere al número, la acción refiere a si la realiza una persona o más de una persona. En cuanto al tiempo, hace referencia al momento en que se sitúa el hablante. O si la acción es posterior o si la acción es anterior. Al aspecto refiere a que si se realizó concretamente en el tiempo que se sitúa o si es que ya la acción finalizó. El modo, la manera en que se expresa un deseo, duda o la acción, la manera en que se expresa la acción o el hecho. Y en cuanto a la voz, el sujeto en que la realiza la acción. En cuanto al adverbio, los adverbios vienen a ser un tipo de palabras que modifican el significado de un verbo, de un adjetivo o de otro adverbio. Es una palabra invariable que no cambia ni de género ni de número. El adverbio, en otras palabras, viene a complementar los verbos o a los adjetivos o incluso otros adverbios. En el caso de los adverbios se utilizan para expresar y esto es algo que pues traemos desde la básica, ¿no? Que te dicen que los adverbios son de cantidad, de lugar, de tiempo, de modo, de duda, de afirmación. Y a diferencia del adjetivo que debe coincidir en el género y número con la palabra que complementa, el adverbio es siempre invariable. Por ejemplo, en la oración mi hija sabe mucho, mucho es el adverbio que estamos utilizando para referir cantidad, ¿no? Pero este no viene y cambia si yo digo mis hijos saben mucho. Mantenemos el mismo adverbio para expresar cantidad, pero lo que modifica, y ustedes se fijan, es el adjetivo, el género, el número, en fin. Aquí tenemos en pantalla las clases de adverbios y según su significado y circunstancia en que se expresa. Para referirnos a las locuciones adverbiales así rápidamente, vamos a entender esto cuando dos o más palabras van juntas formando un grupo con único significado. Reciben este nombre de locución. Si ese grupo equivale a un adverbio, se llama locución adverbial. Así, por ejemplo, lugar, en casa, a medias, a lo lejos, de lejos, por detrás. Y aquí tienen, en el caso de un adverbio de tiempo, con frecuencia, entonces viene a ser estas palabras que juntas van formando un grupo con un único significado. Por ejemplo, un adverbio de duda, ustedes si le atribuyen estas palabras sin duda, entonces estarían formando una locución adverbial. Las preposiciones vienen a ser estas palabras o este tipo de palabras que sirven para relacionar palabras o grupos de palabras entre sí en la oración y que nunca pueden aparecer solas. Ante o bajo, y ahí una serie una lista de preposiciones que vienen a
ayudarnos a relacionar estas palabras o grupo de palabras. También se habla de locuciones prepositivas, que vienen a ser un grupo de palabras que funcionan como una preposición. Encima de, debajo de, al lado de, junto de, y ahí tienen ustedes una lista de ejemplos. Y para finalizar, pues vamos a referirnos a las locuciones. Solo en cuanto a las preposiciones, la función principal, como les digo, tengan en cuenta que es vincular palabras y que son, la característica principal es que son invariables e inmodificables y que vienen a constituir una característica de las preposiciones que constituyen un grupo bastante acotado, o sea, mínimo de palabras, según lo establece la Real Academia Española. Y pues solo referirme a la sucesión causal entre las preposiciones y las palabras. En cuanto a las conjunciones en la gramática, pues es una clase de palabra que viene a ser invariable y más que todo también cumple una función de unir distintos elementos dentro de la oración. Ya no solo palabras, sino que aquí hablamos también de ya sea sintagmas o palabras. La definición que ustedes tienen en la pantalla, pues, como les digo, refiere a nexos para unir elementos de una misma categoría gramatical. Podemos hablar ya de unir oraciones simples para formar una oración compleja. Y también se clasifican como coordinantes copulativas y de ahí que ustedes encuentran cuando estudian las oraciones una tipificación de las oraciones, ya sean coordinadas, copulativas, disyuntivas, adversativas, pero lo que deben de identificar es la conjunción. Si lo que une a las dos oraciones es una letra I, E o ni uno ni lo otro, entonces esto va a ser una conjunción copulativa y por ende la oración va a ser copulativa. Si queremos atribuirle esta misma característica a otra, por ejemplo, ni lo uno ni lo, quiero ver, donde se utiliza en el caso de las disyuntivas la letra O, la letra U, para atribuir un significado. Entonces ustedes pues encontrarán, por ejemplo, ay, no tengo una oración en mente, pero siempre que ustedes encuentren a la letra O, la letra U, ya o bien uniendo dos oraciones, esto va a ser una oración disyuntiva. Entonces se viene a fusionar o a cumplir la función de nexo para unir estos elementos de la misma categoría gramatical. Y así sucesivamente también pueden clasificarlas en subordinantes, causales, condicionales, etc. En cuestión de tiempo, consecuencias. Esto sería todo, compañeros. Yo quedo a la orden o a la disposición en cuanto a dudas. Voy a verificar el chat y si no, pues ustedes activen su micrófono. Si no hay dudas, tenemos un minuto para poder resolverlo. Bueno, agradecerles en todo caso.